Ujú. Vamos a comenzar entonces, muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando por Facebook para nuestra sesión del día de hoy. Gracias por acompañarnos una tarde más para conversar de un tema muy importante que tiene que ver, por supuesto, con las mujeres, el embarazo y la COVID. Hoy nos acompañan dos doctores muy importantes que nos van a conversar y nos van a explicar sobre este tema y los cuidados que deben tener las mujeres en este periodo tan importante y delicado en las vidas, ¿no? De todas las que hemos sido, las que hemos vivido ese proceso de convertirnos en mamá. Antes de dar el pase al doctor Hugo Manrique, quiero comentarles pues, que Beninformado es una plataforma digital en donde Lutheran World Relief y Encuentro Servicios Jesuita al Migrante ofrecen orientación e información dirigida a los migrantes y refugiados que han llegado al Perú. Les brindamos orientación e información relacionada con temas migratorios, con otros procesos de emprendimientos, trabajo, educación, y a partir de diciembre estamos, gracias a la compañía y al apoyo del doctor Manrique, abordando también temas relacionados con la prevención de la COVID y la promoción de la vacuna para que entre todos podamos superar esta pandemia con éxito. Así que ya para no tomar más tiempo, voy a darle la palabra al doctor Manrique para que comience formalmente la sesión del día de hoy y podamos ya entrar en materia. Bienvenido, doctor Hugo. Gracias por acompañarnos nuevamente y le doy el pase. Muchísimas gracias, Jessibet. En realidad es una sesión que nos va a clarificar algunos aspectos que nos ha acompañado en el ámbito de la pandemia desde hace casi 2 años. Siempre se habló de las poblaciones más vulnerables, se habló de las personas portadoras de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, de los adultos mayores y de otras enfermedades degenerativas que disminuían la capacidad de defenderse de diversas personas en la comunidad y que las hacía proclives a la posibilidad de desarrollar formas muy graves de la enfermedad. Recordemos que la primera y la segunda ola, por sobre todo, trajo consigo una tasa de muertes como nunca se ha visto en más de 100 años a nivel mundial. Y lo que es más dramático, más trágico si cabe la palabra, es que el Perú alcanzó la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial en el primer semestre del año 2021. Pero no es mucho lo que se habló con respecto a la COVID versus la mujer, versus los problemas obstétricos, la gestación, el parto, el recién nacido, entre otros aspectos. En ese sentido, pues tenemos con nosotros en el programa del día de hoy que trata justamente de ello, la COVID, la mujer, la gestación. Y tenemos con nosotros pues a un profesional muy reconocido en su ámbito y que desarrolló toda una experiencia de vida de trabajar y de manejar los procesos de la gestación con respecto a las enfermedades transmisibles, en especial con respecto al VIH-Sida, esa gran pandemia que nos sigue acompañando históricamente desde hace más de 30 años. El doctor Juan Carlos Villanes es un médico cirujano graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en ginecobstetricia, fue jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Acides Carrión, es profesor de la Facultad de Medicina de las universidades, tanto de la Universidad de San Marcos como también de la Universidad Privada San Martín de Porres, capacitador nacional del Ministerio de Salud en temas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar e infecciones de transmisión sexual, es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, así como de la Sociedad Peruana de Climaterio, Asociación Peruana de Educación Sexual y Sexualidad. Es un profesional reconocido por mucho más allá de su propio hospital, en todo un ámbito nacional. Es un referente que realmente nos enorgullece y nos complace presentar ante ustedes. Doctor Juan Carlos Villanes, muy bienvenido.
Bienvenido realmente a este programa webinar que va a tratar pues el interesante tema de la COVID, la mujer y la gestación. Quisiéramos escuchar sus primeras palabras. En primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, me ha sonrojado y felicito a todo el equipo que tiene a bien permitirle a la gente conocer cosas que aparentemente debieran de conocer. Yo parto de un concepto básico, solo se puede prevenir lo que se conoce. Y justamente este webinar va a ayudar a conocer algo más sobre COVID, embarazo y vacunación, que nos va a permitir mejorar nuestra salud y ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Definitivamente estamos muy de acuerdo con todo lo que usted está expresando. Mire que en estos últimos meses, a través de las páginas sociales, tanto del proyecto Bien Informado, de Cacao Móvil, se han recogido una serie de interrogantes duras, preguntas que son recurrentes para las poblaciones de mujeres que están insertas o están inmersas dentro del ámbito de los proyectos. Entre otros aspectos, podríamos mencionar algunos como, por ejemplo, como podríamos ver, permítanme un ratito, preguntas como: si las mujeres gestantes y lactantes son más vulnerables a sufrir formas graves de la enfermedad. Miren que si revisamos los periódicos y los medios de comunicación en general, es muy poco lo que se dice al respecto y son muchas las dudas que todavía no están resueltas. De repente, tal vez otra pregunta es si acaso una mujer estuviese gestando o lactando y se infectara con la COVID-19 y desarrollara síntomas, ¿qué medidas debería adoptar más allá de lo que adopta el común de las personas? ¿Qué cuidados especiales debería recibir y qué medicina podría administrársele en su condición, considerando que es gestante y es lactante? De repente, otra pregunta tiene que ver sobre los cuidados que tendrían que tener en general las gestantes y las lactantes en el contexto de la COVID. Esto no ha terminado, acaba de finalizar, o si se quiere decaer la tercera ola. Se está esperando la cuarta ola de la COVID-19. En medio de eso tenemos pues miles de mujeres que están en esta condición. Y otra pregunta muy recurrente es si al final de cuentas, y es capital, porque los gobiernos, incluyendo el Perú, están apostando por detener, frenar y controlar la pandemia a través de la vacuna. Y aquí viene una pregunta: ¿las mujeres gestantes y lactantes tendrán mayor riesgo de sufrir reacciones más graves a la aplicación de estas vacunas? Estos elementos y muy más ahí de alguna manera circulan un poco en el colectivo de las personas que seguramente van a estar ingresando aquí al webinar, y que nos gustaría muchísimo, doctor Juan Carlos Villanes, que realmente nos pudiera orientar. Correcto, Hugo. Yo creo que voy a hacer una pequeña presentación en la que voy a tomar muchos de los puntos y probablemente resuelva muchos de los interrogantes. Si acaso quedasen otros interrogantes, tendremos un tiempito al final para poder hacer la aclaración al respecto. Entonces voy en este momento a compartir pantalla, ¿no? Y entonces vamos a entrar a hablar de COVID y gestación, ¿no? Miren ustedes, como ya sabemos, no sé por qué no, ya, no sé qué pasó, se me fue, disculpen, ahora sí. Entonces, miren ustedes, ya sabemos todos que producto de la infección por este virus que nació o que se descubrió en Wuhan en el año 2019, en el mes de diciembre, y luego 3 meses después, en marzo, fue declarado como una pandemia mundial. La característica de este virus es que básicamente ingresa y ataca el sistema respiratorio. Nosotros, como todo ser humano, tiene la capacidad defensiva que está dada por el sistema inmunológico. Ese sistema nos protege contra la agresión de virus, de bacterias, de hongos y de parásitos. En el caso de que se formen células potencialmente malignas,
se encarga de eliminarlas, ¿no? Y ese sistema inmunológico tiene memoria, es decir, recuerda el tipo de germen al tipo de virus que puede haber atacado a la persona. Pero hay una cosa importante en el embarazo que modifica todo esto. Un niño es 50% genética de papá y 50% genética de mamá. Por lo tanto, una mamá, si tuviera que mantener su misma capacidad defensiva, como su bebé es 50% ajeno a ello, debería de expulsarlo. Por eso en el embarazo existe lo que se llama una adaptación inmunológica, una tolerancia inmunológica con el fin de permitir que el desarrollo del embarazo se dé sin ningún tipo de problemas. Entonces ya tenemos una pequeña modificación en la gestante. Segundo lugar, ese hecho de la tolerancia inmunológica, de la disminución de defensas, hace de que el embarazo sea un periodo que vulnere, que con mucha más facilidad pueden infectarse o pueden producirse enfermedades, solo por el hecho de ser la mujer embarazada. Por esa razón, la importancia que antes que se embarace y durante el embarazo, en el control prenatal, uno pueda encontrar algún tipo de problema en la paciente y poder solucionárselo para de esa forma proteger la vida de ella y la vida del futuro niño. Ahora, vamos ya a la parte nuestra, embarazo y COVID. En una mujer embarazada, además de disminuir un poco su capacidad defensiva, vamos a ver que se modifica tremendamente su capacidad respiratoria. Esa mujer va a consumir mayor cantidad de oxígeno. Recuerden que se está formando un nuevo ser y eso es un fenómeno que a veces no nos damos cuenta. Miren, de dos células, un óvulo y un espermatozoide, se va a formar un niño que va a tener unos 30 trillones de células, que va a pesar más o menos 3 kilos y va a medir 50 gramos. Esa formación de ese tejido maravilloso es debido a que la mamá necesita tener mayor energía y necesita mayor consumo de oxígeno. Pero ¿cuál es el problema en la mujer? Al crecer el útero, el diafragma se va hacia arriba y esto impide una total y completa movilización de los pulmones, o sea que hay una restricción respiratoria. Y además, solo por estar embarazada, todo el epitelio, toda la cubierta externa que tiene por dentro los bronquios, la tráquea, la boca, se edematiza, está hinchada, lo que facilitaría la presencia y proliferación de cualquier otro tipo de germen. Entonces, miren, ya tenemos esos dos estados. Ahora bien, el virus, como ven en el dibujito, tiene unas puntitas o espículas que son las que le permiten primero pegarse al epitelio del aparato respiratorio y luego penetrar. Y si yo ya tengo un epitelio que está edematizado o hinchadito y encima tengo la agresión de este virus, definitivamente entonces estamos viendo que los procesos respiratorios se van a presentar mucho más graves en pacientes que están gestando. Ahora bien, el virus genera una serie de mecanismos corporales donde fundamentalmente vamos a tomar en consideración los procesos inflamatorios. Miren, el proceso inflamatorio es un proceso defensivo, pero en este caso el cuerpo reacciona muy fuertemente, generando lo que se llama una respuesta inflamatoria severa. Y cuando la respuesta inflamatoria es severa, lejos de beneficiarlo, eso nos empieza a dañar más. Porque esa respuesta inflamatoria severa además lleva a un problema a nivel de la sangre,
donde se va a producir coagulación dentro de los vasos sanguíneos. Aumenta la coagulación. Eso va a hacer que el corazón trabaje mucho más. Y ya el corazón de una gestante está trabajando mucho más solo por estar embarazada. Y ahora le vamos a sumar más trabajo por el proceso inflamatorio, por el proceso respiratorio que tiene. Y eso va a repercutir al feto. Aquí quiero que entendamos algo que es importante. El mejor alimento, la mejor nutrición de un feto es el oxígeno que mamá le da. Porque si el niño recibe oxígeno, con ese oxígeno desarrolla todas sus funciones, su buena maduración y su buen crecimiento. Por lo tanto, si tengo una mamá que durante algunos días, algunas semanas, tiene problemas para respirar, en el caso de ella, se compensará de alguna forma. Pero ¿cómo le compensa esa falta de oxígeno a un niño que está pesando 1 kilo, que pesa 1,5 kilos y que todavía no está maduro? Por eso que las complicaciones que se van a presentar en el feto también van a ser mayores en una mujer gestante con infección por COVID que en una gestante que no está infectada. Vamos a ver. Entonces, miren ustedes, todos los estudios hasta el día de hoy, ¿qué nos han encontrado? Que la gestante con diagnóstico de COVID tiene más riesgo de desarrollar preeclampsia o eclampsia, que es una emergencia obstétrica. Tienen más riesgo de tener infecciones severas. Estas gestantes tienen mucho más riesgo para tener que ser ingresadas o admitidas en la unidad de cuidados intensivos y por lo tanto tener que ponerle respiradores artificiales. Este estado de infección en la gestante va a facilitar el parto pretérmino. Y si tenemos un parto pretérmino, tenemos un niño que no ha madurado lo suficiente y que no tiene el peso adecuado. Por lo tanto, su capacidad de supervivencia va a ser mucho menor. Por eso que los niños nacidos de parto pretérmino son los que tienen mayor mortalidad o mayor enfermedad que los niños que nacen a término. Lo que determina entonces que va a haber mayor riesgo de muerte fetal. ¿No? Entonces, es importante recordar que el COVID como proceso infeccioso en una gestante sí va a facilitar la presencia de infecciones más severas o de complicaciones mayores en la gestación. Seguimos. Y en el niño, como hemos dicho, el niño con parto pretérmino nace antes de tiempo, niño inmaduro, niño que no tiene mucho peso. Esa mamá va a tener menor cantidad de líquido amniótico y el líquido amniótico es importantísimo para una buena desarrollo del feto. Esa mamá puede hacer rotura prematura de membranas y si se produce rotura de membranas, se adelanta el parto, hemos visto el parto pretérmino, pero lo que es peor, la membrana es una barrera que protege contra gérmenes. Y entonces los gérmenes pueden pasar y van a infectar a la mamá y lo que es peor, infectan al niño. Y estos niños nacen con sepsis y se pueden, algunos se salvan, otros no. Y de los que se salvan, muchos de ellos, por producto de la sepsis, de la infección que han tenido dentro del útero materno, tienen alteraciones neurológicas severas que pueden ir incluso con la parálisis cerebral por un proceso infeccioso. Y como hemos dicho, si no hay buena cantidad de oxígeno, ese niño no crece ni desarrolla adecuadamente lo que se le llama retardo o restricción del crecimiento intrauterino. O sea, madre y feto tienen problemas durante este proceso infeccioso. ¿Cómo hacemos la prevención? Ya la sabemos, ¿no? Las
distanciamiento social, que lo hemos aprendido en estos años, la higiene de manos, el lavado de manos constante, el usar de nuestro alcoholcito, ¿no? Luego, el uso adecuado de mascarillas. Y finalmente, el último, y uno de los más importantes, la vacunación. O antes de que estés gestando o durante la gestación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se vacunan las gestantes? ¿No se vacunan? Y la respuesta es, toda gestante tiene que vacunarse. Algunas cosas importantes. Miren ustedes, hay varios tipos de vacunas. No me voy a referir a todos, sino a dos grupos que tenemos en el Perú. Uno, que son vacunas que se hacen con el virus entero. El virus muerto se coloca en la vacuna para que introducir en el organismo se produzca anticuerpos, se produzca inmunidad o defensa. En otros casos se coloca partes del virus, pedacitos del virus. Y lo reciente, trabajando, es la producción de material genético, el famoso DNA o ADN del virus, se coloca para que ese DNA genere inmunidad. ¿Correcto? El virus inactivo que tenemos en Perú, ¿cuál es? Sinopharm, autorizado su uso en el Perú. No me ponen virus vivos, me ponen virus inactivo, virus muerto. Son 2 dosis, ya lo hemos visto, y una tercera dosis, que es dosis de refuerzo, es eficaz en un 79% contra enfermedad sintomática. ¿No? Pero ojo, la vacuna me protege de la infección o en el caso se infecte la persona, la protege para que no desarrolle infección severa. Y como ejemplo de virus inactivos, no es la primera vacuna Sinopharm, sino que la vacuna contra la hepatitis, contra la polio, contra la influenza o gripe, está hecha también con los virus inactivos respectivamente. El otro virus que trabajamos, la otra vacuna que trabajamos, es la vacuna con ácido nucleico. ¿Y por qué les digo esto? Porque es la que tenemos nosotros acá en el país como autorizada, la vacuna de Pfizer. ¿No? Y acá nos engañan y nos dicen, no, si te pones la vacuna de Pfizer, como es un ácido nucleico del virus, se va a entrar a tu cuerpo, te va a alterar y te van a transformar. Miren ustedes, el ácido nucleico del virus que nos colocan en la vacuna Pfizer no ingresa al núcleo donde está nuestro material genético, sino ingresa al citoplasma, a la parte interna de la célula. Y ahí ejerce su acción para generar anticuerpos, pero no se mete al núcleo. Porque si se metiera al núcleo, habría la posibilidad ahí que altere el material genético. Por lo tanto, como no entra al núcleo, no altera material genético y no hay ningún tipo de problemas. Por eso, miren ustedes, no hay reporte de riesgo de producir malformaciones congénitas, ¿no? Importante, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, esto es importante en cuanto a las dos vacunas que tenemos. Ahora bien, hay efectos secundarios, como todo medicamento tiene efectos secundarios esperados, que no son graves ni son severos. ¿Qué va a pasar con los efectos después de la vacunación? Al segundo, tercer día puede haber, básicamente, efectos moderados, que son más frecuentes después de la segunda dosis. A veces la primera dosis no trae problemas y para la segunda dosis hay un poquito más de sintomatología. ¿Qué va a haber? Dolor en el sitio de inyección, lo cual es lógico, ¿no? 90%. Cansancio, fatiga, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿no? Básicamente son síntomas que, si molestan mucho, ceden utilizando paracetamol. Pero reacciones anafilácticas raras se han descrito, pero miren, 4.7 por millón de vacunas. O sea que es una cifra bastante pequeña y son casos muy, pero muy, muy raros. Ahora, y esta es la evidencia menor. ¿Qué tenemos aquí? La muerte materna del año 2021. Miren, ¿de qué se morían las mujeres en el Perú? COVID, primera caso de muertes de gestantes. Después venía la hemorragia y la preeclampsia.
Miren, la primera causa, COVID, ¿no? Entonces, si lo vemos por regiones, ¿dónde se morían más las mujeres? Ven ustedes, Lambayeque, Norte, Lima Centro, Callao, Ica, Piura, La Libertad, sitios donde más se producía la muerte. Pero acá viene este gráfico que es mejor. Miren ustedes, los niveles de muerte que teníamos nosotros, y a partir de acá la muerte empieza a disminuir. ¿Y por qué empieza a disminuir? Porque en el mes de junio del 2021 se inició la vacunación COVID en gestantes. Y esta es la prueba más evidente, la mejor prueba de que la vacuna sirve, que la vacuna salva vidas, que la vacuna protege, porque hemos visto cómo iniciada la vacuna disminuye tremendamente la mortalidad materna en gestantes. ¿No? Entonces, vean ustedes, al 17 de enero del 2022, sobre más de cerca de 200.000 gestantes por el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, no se reportan datos de inseguridad, de alteraciones, de serios problemas. Eventos como abortos, niños nacidos muertos, muertes de recién nacidos, hospitalización de recién nacidos y anomalías congénitas son iguales a la población no vacunada. Es decir, no tenemos efectos dañinos en el feto. Los eventos adversos son iguales a la población en general, o sea, no hay ningún tipo de diferencia. Miren, en las gestantes vacunadas, presencia de diabetes gestacional, preeclampsia, eclampsia, parto pretermino, anomalías congénitos, no son diferentes a lo de la población gestante no vacunada. O sea, si alguna paciente va a desarrollar diabetes gestacional, esté vacunada o no esté vacunada, el mismo proceso va a ser desarrollado. Por lo tanto, miren, no es necesario postergar el deseo del embarazo después de una vacunación. No porque me vacunaste hoy día, no, en este mes no me puedo embarazar. No hay ningún inconveniente que la paciente se embarace inmediatamente después de ponerse la vacunación, ¿no? Y tampoco hay lo que antes se pensaba de que había que esperar determinado tiempo del embarazo para vacunarse. En la actualidad, cualquier momento para vacunarte durante la gestación es el mejor o es el buen momento. No hay motivo para postergar, no que recién tienes poco tiempo de embarazo, mejor que pasen unas semanas. No. Si se presenta la oportunidad y la mujer tiene 10 semanas de embarazo, 5 semanas de embarazo, 30 semanas de embarazo, hay que vacunarla, porque vacunarla la estamos protegiendo, le estamos salvando vidas. Entonces, nuevamente, vamos a ver acá que no hay ningún problema. Es más, los anticuerpos generados por la vacuna se encuentran en el cordón umbilical y en la leche materna, de tal manera que tenemos una protección indirecta para el feto o al recién nacido. Esto es importante. Igual se va a dar la vacunación a mujer que no lacta o a mujer que está lactando. O sea, la lactancia no es un impedimento para que la mujer se vacune. Y si mi paciente tiene, lamentablemente, una infección crónica tipo infección por el VIH o SIDA, o tiene una enfermedad, o tiene cáncer, por ejemplo, eso tampoco es un pretexto para decir que no se vacune. Al contrario, es mandatorio en estas gestantes la vacunación. Ya, falta poquito. Miren, de las mujeres que se infectan en el embarazo, 75% asintomáticas y 25% sintomáticas. O sea, un cuarto tienen síntomas. De ese cuarto de pacientes con síntomas leves, 85%, casi la mayoría. Grave, el 15%. Y de estas pacientes graves, a UCI
van a pasar unas 4 poquitas. Y otro grupo a ventilación mecánica. Pero serán poquitas, pero son pacientes que van a tener este tipo de manejo, que es un manejo bastante agresivo. Listo. ¿Qué hacemos con una gestante que está con COVID? ¿Inmediatamente terminamos la gestación? No. Si tiene COVID y pasa su proceso, se esperará el proceso y el parto vendrá de forma espontánea. ¿Qué hay que hacer cesárea? No. El hecho que una paciente gestante esté con COVID al final del embarazo no es un indicativo para hacer la cesárea. ¿Cuándo le vas a hacer cesárea? Cuando haya condiciones obstétricas que determinen hacer la cesárea. Pero hacer cesárea por COVID no es una indicación médica adecuada. ¿Correcto? El parto se va a hacer como el parto en una paciente que no está con COVID, con la diferencia que se tendrá un cuarto especial para atenderla a ella, para evitar el contagio a otras personas, y durante todo el trabajo de parto la paciente tendrá que estar con su mascarilla para evitar que de estar pujando, de estar resoplando, pueda producirse el efecto aerosol y contaminar a las personas que están apoyando. ¿Correcto? Si es un parto vaginal, como ven ustedes, ¿qué hay que hacer con la paciente? Controlarla, como se controla toda paciente, ¿no? Evitar mucho tiempo, muchos tactos, la paciente siempre con mascarilla y atender sin ningún tipo de problema. En el caso de que se trate de, ¿no? El parto vaginal, acá cosas importantes. Miren ustedes lo que se ha encontrado hasta ahora. El contacto piel a piel es importantísimo, mamá y recién nacido. Hay que explicarle a la mamá que no existe riesgo, pero si la mamá no desea el contacto, no podemos obligarla a que tenga el contacto. Y si la mamá desea el contacto, no hay ningún problema, se le permite el contacto piel a piel. En cuanto al cortar el cordón umbilical, después de un determinado tiempo, como es la norma, no hay ningún inconveniente en que se puede hacer, porque cuando dejamos un tiempo sin cortar el cordón umbilical, el niño recibe un poquito más de sangre y eso es beneficioso para él. Lo que sí no está permitido es, por ejemplo, entregar la placenta a los familiares, que es una costumbre en muchas zonas del país. Entonces, eso sí, porque sabemos que en la placenta se puede encontrar virus y se convierte en material infectado. Y además hay personas que en el momento del parto del cordón umbilical sacan la sangre para el desarrollo de células madre. En este momento no tenemos estudios y no se recomienda sacar sangre del cordón de una mamá que está dando a luz y es COVID positivo para el caso de células madre, ¿no? Sería una de las indicaciones básicas, ¿no? Para cesárea, cuando vamos a hacer la cesárea, se va a hacer con indicaciones obstétricas. ¿Cuándo voy a hacer una cesárea en caso de paciente con COVID? Cuando el estado de la paciente sea grave, sea tan grave que sea imposible la atención del parto. En ese caso, una mamá que se agrava, no me queda otra cosa más que hacer la cesárea, solamente en esos casos. En los otros casos, dependerá de la evaluación que haga el especialista. En el caso de cesárea, al niño recién nacido, en el mismo sitio, en el mismo ambiente donde se está operando, se realizará la respectiva atención del recién nacido por el pediatra, el especialista, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué más? ¿Y qué hacemos en el posparto? No hay ningún problema. El posparto, después del parto, igual la misma tipo de atención, con la diferencia que la paciente va a estar aislada, ¿no? Para evitar que se produzca contaminación a sus compañeras de cuarto, porque no las va a ver, ¿no? Es lo importante. ¿Y a qué es?
El único analgésico que vamos a darle a la paciente si es que tiene dolores posparto es el paracetamol. No usamos otro. Los otros tipos de analgésicos no se van a usar en nuestra paciente, solamente el paracetamol. El niño puede lactar, acá vamos a verlo si quiere. Lactancia materna, sí, todas las entidades han demostrado que la lactancia materna no se debe de suspender. No hay riesgo de contagio por lactancia materna. Lógicamente, la mamá lactará con su respectiva mascarilla y la higiene que ya se estableció. Ahora, pudiera ser que la mamá no quiera darle lactar y esa es una decisión de la mamá. Y si es así, tendremos que aceptar su decisión y darle la fórmula de leche maternizada artificial respectiva. Sin embargo, a estas mamás que no quieren lactar, lo que le decimos es que se siga sacando la leche para que se mantenga la producción y de pronto la mamá a la semana se da cuenta que si el niño necesita leche materna, entonces puede pasar a darle la leche materna. No hay ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, para terminar la exposición, miren, recuerden, el embarazo está asociado con mayor riesgo de COVID severo, especialmente si la enfermedad ocurre sobre las 20 semanas, segundo trimestre o tercer trimestre. La vacuna contra el COVID protege de enfermedad grave de COVID-19. Esa paciente va a tener su COVID, pero no va a terminar en UCI, no va a terminar con ventiladores. ¿Cuándo vacunamos a las pacientes? Si están embarazadas, en el momento en que podamos hacerlo embarazada. Si están en lactancia o aquellas que de repente están pensando embarazarse, también tienen que ser vacunadas. No hay ningún problema. ¿No? Y las que están embarazadas pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, o sea, sus 3 dosis. Las vacunas son seguras, es decir, causan mínimos efectos secundarios. No se han encontrado alteraciones o malformaciones en los fetos nacidos de mamás vacunadas con COVID, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de problema en dar las vacunas porque va a proteger y es la forma, en la actualidad, la mejor forma. Entonces, si mi pacientita usa su distanciamiento social, tiene su lavado de manos, usa su mascarilla y se vacuna, su riesgo de tener COVID es mínimo. Y si tiene COVID y está vacunada, lo que va a desarrollar es un COVID leve. Si contrariamente no se vacuna y tiene COVID, los problemas son mayores para ella y los problemas son mayores para el recién nacido. Entonces, creo que una prueba de amor a nuestro futuro hijo es que la gestante se vacune. Con esto quiero terminar mi exposición. Entonces, repitiendo, como ven ustedes acá, toda gestante debe de vacunarse por ella y por su recién nacido. Muchas gracias y si hubiera alguna preguntita, gustoso en responderse. Sí, muy buenas tardes. En principio, Juan Carlos, felicitar esta excelente presentación. Y eso me hace recordar un poco lo que también me expresó David Miyasato, creo que también la conoces, pediatra del hospital, neonatóloga del Hospital Loaiza, sobre el reto que significa para los médicos en general. Desarrollar una presentación, generar una comunicación con el público, con una audiencia abierta que no son necesariamente profesionales de la salud.
Como le dije a más de una persona, nadie nos ha formado en el arte de generar comunicación altamente efectiva, pero se aprende en el tiempo y creo que nuestra integración con nuestros pacientes en el día a día también forma parte pues, de ese aprendizaje. Eh, en líneas generales, miren ustedes que hay algunas conclusiones muy asertivas. Punto uno, el hecho de que la vacuna es posible colocarla con toda la seguridad en cualquier momento de la gestación. Punto dos, es el hecho que la vacuna no ha incrementado en lo absoluto el riesgo de reacciones adversas comparadas con el resto de la población. Y es más, aquí en el Perú, hasta este momento, se han reportado alrededor de 18.000 reacciones adversas, de las cuales solo 15 merecieron una hospitalización solo para medidas de observación. Ninguno falleció. Y esos son datos emitidos por la autoridad competente, en este caso por la Dirección General de Medicamentos y Drogas del Ministerio de Salud, la DIGEMIT. Y si quisiéramos ir un poquito más allá, seguramente vamos a encontrar información muy similar por parte del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y también, por supuesto, la propia Organización Mundial de la Salud. Y algo que indicaste y que realmente también logró conmoverme, el acto de amor, ¿no? En este momento, y creo que también lo conversamos en los previos, existen aquí en el Perú algunos grupos antivacunas, los hay en todo el mundo, y aparentemente tuvieron mucho mayor impacto en otros países, que mucho más de lo que pudo tenerlo inicialmente en el nuestro. De tal suerte que algunos países latinoamericanos, incluyendo el Perú, alcanzaron mejores coberturas que algunos países industrializados, donde estos grupos antivacunas, por razones que habrá que estudiar más adelante, lograron tener mayor impacto. Sin embargo, ya con vías a la segunda y a la tercera dosis, sí hay problemas, especialmente en las zonas más alejadas, donde parece ser que los grupos antivacunas sí han logrado ganar espacios. Espacios de comunicación, allí donde probablemente el Estado y las instituciones no han logrado llegar con información más precisa, con más fuerza comunicacional, se dejó vacíos que de alguna manera fueron aprovechados, si se quiere, entre comillas, por estos grupos antivacunas, ¿no? Qué importante uno de los puntos que ha señalado, que esto en lo absoluto va a afectar la salud de la madre, ni tampoco va a afectar el ADN, ni otros elementos vitales del nuevo ser que está por nacer, ¿no? Esos son puntos claves que el público tiene que entender y que tiene que asimilar como tales. Es uno de los mayores retos. Bueno, si hay poblaciones que se están resistiendo a la vacuna, por lo menos es convencerlos de que por un acto de amor decidan vacunar a los más vulnerables. Y ahí están los adultos mayores, están las personas con enfermedades crónicas y, cómo no, las mujeres que están con una gestación, con una vida por venir y por nacer. Para mí ha sido una conclusión sumamente valiosa realmente. Vaya, si no sé si de repente se haya recogido alguna pregunta de parte de la audiencia, si es que ha sido posible recoger alguna. Sí, tenemos dos preguntas por parte de la audiencia. La primera pregunta, bueno, la hace la misma persona, Ángel BC, dice, ¿una mujer que recién da a luz se puede vacunar? Y también pregunta, si previo al parto tuvo COVID, ¿también se puede vacunar? Sí, no hay ningún inconveniente. En el caso de la paciente que terminó hoy día, dio a luz, mañana puede vacunarse, no hay ninguna contraindicación. En el caso de la paciente que tuvo COVID, lo que tenemos que ver en qué momento o en qué tiempo tuvo el COVID, porque eso sí está establecido de que inmediatamente después de pasar la infección por COVID no es conveniente vacunarla, sino esperar un tiempo prudente. Entonces va a depender del momento en el que tuvo el COVID. Pero haya tenido COVID o no haya tenido COVID, no hay motivo para no vacunar. Quiero agregar algo que dijo Hugo. Nosotros como médicos
científicos, invocamos, comunicamos y hablamos a nuestra población basado en conceptos eminentemente científicos que puedan ser probados. Han visto ustedes, la mortalidad bajó tremendamente con la instalación de la vacuna. Yo tengo otro ejemplo más penoso en mi hospital. Las 3 últimas pacientes que murieron por COVID en mi hospital fueron 3 pacientes no vacunadas de las 17 que tuvimos en ese, ¿no? Ahora, tomando el tema de antivacunas, nuestro problema es cuando asociamos el tema científico de vacunas a credo, a creencia o a fe. Y ese es el gran problema. Diosito querido que esté en el cielo procura para nosotros lo mejor. Y lo mejor es una ciencia probada y comprobada. Pero ocurre que en muchos sitios son algunos pastores, jefes de iglesias, de congregaciones, los que asocian la situación de la infección en razón al problema de creencia o no. Y aunque nos parezca mentira y hacemos un poquito de historia, lo mismo pasó hace muchos siglos atrás cuando apareció la peste. Y mucha gente decía que la peste era un castigo divino y que no había ningún método médico para salvarla y la única forma era hacer penitencia, penitencia y penitencia. ¿Y qué obtuvimos? Que hubiera una gran mortandad de gentes. Cuando apareció el VIH, algo parecido ocurrió y ahora estamos nuevamente con otra pandemia por virus, donde nuestra defensa es usar vacunas. Nosotros no somos ideólogos, nosotros somos miembros de la profesión social más humana que existe, la medicina, y solo procuramos salvar vidas, y solo procuramos mejorar al género humano. Y antes que se me vaya, miren, cuando nosotros cuidamos a una gestante, en cuanto a sus vacunas, en cuanto a su nutrición, en cuanto a su cuidado, estamos cuidando no 2, sino 3 generaciones. Miren la importancia. La primera generación es la madre, porque si yo le procuro un buen control, esa mamá no va a tener problemas. Y la segunda generación es el feto, que va a nacer, sea hombre o sea mujer, segunda generación. Si yo he criado y he cuidado bien a mamá y a ese feto desarrollado adecuadas gonas, o sea, adecuados testículos o adecuados ovarios. ¿Y qué cosa hay en ese ovario o en ese testículo? Los gametos, la carga genética de la siguiente generación. Entonces, cuando nosotros cuidamos a una gestante, la estamos cuidando a ella, primera generación. Estamos cuidando a su hijo, segunda generación, y estamos cuidando a su futuro nieto, que es la tercera generación. Miren ustedes la importancia y responsabilidad de que toda mujer gestante nos ayude a ese cuidado acudiendo a control prenatal. Y la importancia, y acá viene lo que me emociona, de cómo una institución como la que me ha invitado ahora está procurando la mejoría y la benevolencia para que las poblaciones tengan un mejor desarrollo humano y desarrollo social. Coincidimos plenamente, mi estimado Juan Carlos. Qué interesante visión, cómo se desentraña este proceso de las 3 generaciones detrás de un embarazo bien cuidado. Es decir, está el hecho que estamos en medio de una pandemia y lo mejor que puede hacer todo ser humano, y más que está en una situación tan especial como es la maternidad, de acceder a la vacuna y no dudarlo en lo absoluto. Y lo repito, podrán existir corrientes antivacunas, podrán existir ya comunidades que comunicacionalmente se han dejado realmente, han internalizado mensajes probablemente equivocados,
pero de lo que se tienen que convencer es que conviertan cualquier duda en un acto de amor. Y si se duda la vacuna, sí, pero por lo menos darle la ventaja a la duda para poder proteger a a los que podrían estar en mayor riesgo. Y la mujer gestante, ¿no? Entraña hasta 3 generaciones de vida y de desarrollo para esa comunidad. Y eso que no sé, se podrían hasta mencionar esas condiciones que menos mal han sido poco frecuentes, pero que sí se han dado a nivel internacional y me parece también acá en el Perú, ¿no? De gestantes que no tuvieron el acceso a la vacuna o no se decidieron por la vacuna y el acto pues casi milagroso de los médicos de por lo menos salvar la vida del feto en algunos casos, no pudiendo hacer lo mismo con la madre. En un país como el Perú, ¿no? Donde tenemos una de las mayores cargas de orfandad, tenemos una de las mayores cantidades de huérfanos, de uno o dos padres, agreguen ustedes a los niños recién nacidos cuyas madres murieron. No sé, de repente ustedes han tenido en la práctica de los hospitales algún caso con esas particularidades. Sí, tú has hablado de la cara de orfandad y eso es una cosa importante. De un artículo colombiano, me acuerdo de un médico que dio una tesis sobre mortalidad materna, él ponía como fase inicial de su escrito algo que a mí me llamó la atención siempre, y era un hijo que decía: acudo al entierro de mi madre, acudo al entierro de mi hogar. Y esa frase para mí fue impactante porque viendo nuestra realidad peruana, vamos a encontrar que el hogar básicamente está en la mayoría de estos sitios definido por mamá. Y si mamá se muere, se desaparece la esperanza y la oportunidad de desarrollo de muchos niños. Por eso que siempre trabajamos nosotros procurando la atención de la mujer, la atención de la madre. Uh-huh. Bien, Juan Carlos, ha sido un honor, ¿no? Estamos muy orgullosos de haberte tenido el día de hoy en el webinar que estamos propiciando 2 veces al mes sobre diferentes temáticas y problemáticas todas relacionadas a la COVID-19 y vamos a seguir impulsando estos esfuerzos comunicacionales hasta que la pandemia deje de serlo, hasta que deje realmente de verse como una crisis sanitaria. Agradecemos infinitamente haber contado con tu presencia, con tu experiencia, tu trayectoria y por sobre todo tu sabiduría. Jessy, creo que ya corresponderían las palabras finales. Sí, muchas gracias, Hugo, y de verdad, doctor Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Yo quería preparar preguntas, pero es que con todo lo que dijo ya no me quedó nada de duda, o sea, toda la explicación fue muy clara, fue muy amable y creo que todas las personas que pudimos escuchar su presentación y que posteriormente van a acceder a ella, porque va a estar disponible en nuestra cuenta de Facebook, pero también en nuestra página web www.beninformado.pe y en nuestro canal de YouTube también de Beninformado, para que más personas puedan escuchar estas palabras, estas orientaciones que el día de hoy nos compartió o nos regaló a todos los que estuvimos con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo, como siempre, excelente todos los invitados que nos traes, nos llenas de mucha información y creo que poco a poco vamos ayudando a aclarar dudas y a que más personas vayan teniendo más confianza en la vacuna, en los procesos de prevención, porque entre todos definitivamente está la solución para salir juntos de esta pandemia y retomar nuestra normalidad y nuestro día a día como lo conocíamos antes. Muchísimas gracias nuevamente y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, a las personas que se conectaron en el Zoom también, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces, ya será para el 24 de marzo en donde vamos a tener otra charla muy interesante, Hugo, vamos a estar hablando con el doctor Eduardo Ticona. Sí,
Se me fue, de pronto tenía ahí ya para que entonces las personas estén pendientes en Bien Informado de la próxima invitación, que vamos a estar tocando un tema muy interesante también para seguir dando más información de prevención sobre la COVID. Gracias a todos. Feliz noche.